Episodio 1101, El poder de los Seraphimoi. Vamos a hablar de un episodio que marca un antes y un después en One Piece. Un capítulo que no solo eleva la tensión, sino que nos deja claro que el mundo ha cambiado para siempre. Estoy hablando del episodio 1101, donde finalmente vemos en acción la mayor reforma de la humanidad. El terror tecnológico del gobierno mundial a los Seraphim. Desde el inicio del episodio, el ambiente es pesado. No es un capítulo alegre. No es un episodio de descanso. Es uno de esos momentos donde One Piece nos recuerda que la historia está entrando en su fase más peligrosa, donde incluso los protagonistas ya no tienen todo bajo control. Los Seraphim no son simples armas, no son solo clones. Son el resultado de años de experimentación, de ciencia llevada al extremo. En este episodio queda claro que estas criaturas representan la evolución forzada de la humanidad, una mezcla entre los antiguos Ichibukai, la raza lunaria y la tecnología más avanzada creada por Vegapunk. Lo más impactante es que no sienten miedo, no dudan, no se cansan. Atacan con una frialdad absoluta. Cada golpe que dan no es solo físico, es psicológico, porque los personajes, y nosotros como espectadores, entendemos que estamos viendo algo que no debería existir. Mientras todo esto ocurre, el enfrentamiento se vuelve cada vez más intenso. Los Seraphim chocan directamente contra los agentes del CP0, demostrando que incluso asesinos entrenados para eliminar leyendas pueden verse superados aquí. One Piece juega con algo muy interesante. Nadie está realmente a salvo. No importa si eres pirata, marín o agente secreto. Si te cruzas con un Seraphim, estás en peligro. Y cuando uno de estos Seraphim, con una apariencia aterradoramente familiar, entra en escena, la tensión explota en el momento en el que Franky se da cuenta de a quién se parece uno de los Seraphim. Es clave. No es solo sorpresa, es horror, porque este parecido no es casualidad. Es una declaración directa del gobierno mundial. Podemos recrear a los más fuertes, podemos mejorarlos, y podemos controlarlos. Ese pensamiento pesa durante todo el episodio. No estamos viendo un simple enemigo, estamos viendo el futuro que el gobierno mundial quiere imponer. Este episodio no se trata solo de golpes, se trata de estrategia, de decisiones rápidas, de supervivencia. Cada personaje actúa con la presión de saber que un error puede ser fatal. La tecnología, que alguna vez fue esperanza, ahora se siente como una amenaza. Y Vegapunk, aunque no siempre esté en pantalla, está presente en cada escena, porque todo esto es consecuencia directa de su genio. Y de cómo fue utilizado en este capítulo de One Piece, va mucho más allá de la acción. Nos habla de algo muy humano. ¿Hasta dónde debe llegar la ciencia? ¿Es correcto crear vida solo para destruir? ¿Qué pasa cuando el poder deja de tener límites? Los Seraphim son la respuesta más fría a esas preguntas. Son perfectos. Y justamente por eso, son aterradores. Al terminar el episodio, queda una sensación clara. Esto apenas comienza en los Seraphim. No son el final del problema, son solo el inicio de una nueva era. Una era donde los enemigos ya no son personas con sueños, sino armas sin alma, diseñadas para borrar cualquier obstáculo. Y si esto es lo que el gobierno mundial está dispuesto a mostrar ahora, ¿qué más están ocultando? Este episodio no se olvida fácil, no por una sola escena, sino por todo lo que representa. One Piece entra en una etapa más madura, más oscura y más peligrosa. Y nosotros como fans, estamos siendo testigos de cómo el mundo que conocíamos se está rompiendo frente a nuestros ojos. Seraphim ya están aquí, y el equilibrio del mundo jamás volverá a ser el mismo. Este episodio no se olvida fácil, no por una sola escena, sino por todo lo que representa. One Piece entra en una etapa más madura, más oscura y más peligrosa. Y nosotros como fans, estamos siendo testigos de cómo el mundo que conocíamos se está rompiendo frente a nuestros ojos. Seraphim ya están aquí, y el equilibrio del mundo jamás volverá a ser el mismo. Respira un momento, porque este episodio no se mira. Este episodio se siente El capítulo 1101 de One Piece no empieza con esperanza, empieza con una advertencia. Desde los primeros minutos se nota que algo está mal, que el ambiente cambió. Ya no estamos en una aventura divertida. Estamos en un punto donde el mundo se volvió más frío, más calculador, más peligroso. Aquí no hay risas largas. Aquí hay tensión. A los Seraphim no se comportan como enemigos normales. No hablan de sueños, no gritan, no se exaltan. Simplemente avanzan y destruyen. Y eso es lo que más inquieta porque no están impulsados por odio ni ambición, sino por órdenes. Son el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando la ciencia se usa sin conciencia. Cuando el poder se crea sin alma, en este episodio queda claro que estas criaturas no fueron hechas para proteger a nadie. Fueron creadas para imponer miedo, mientras los Seraphim se enfrentan a los agentes del CP0. La pelea no se siente épica,
Se siente incómoda. No, hey Gloria. No, hey Honor. Solo hay golpes precisos. Y cuerpos resistiendo como pueden aquí One Piece. Hace algo brillante. Nos muestra que incluso los más entrenados pueden perder el control cuando el enemigo no tiene límites, no importa cuántas misiones hayas cumplido. Si te enfrentas a algo que no siente dolor, estás en desventaja. Cuando Franky observa de cerca a uno de los Seraphim, su reacción lo dice todo. No necesita palabras largas. Basta con su expresión porque ese parecido no es casualidad. Es parecido, es una amenaza directa. Es el mensaje más cruel del gobierno mundial. Podemos copiar a los héroes, podemos mejorar a las leyendas en Team, y podemos convertirlas en armas. En ese pensamiento pesa como una losa durante todo el episodio. Lo más interesante de este capítulo es que ni siquiera Luffy parece tener todas las respuestas. Why so is porque Luffy siempre avanza, siempre confía, pero aquí, incluso él siente que algo no encaja en los sombreros de paja. No están luchando contra un enemigo con voluntad propia, sino contra una creación diseñada para superar cualquier límite conocido, y cuando la fuerza deja de ser suficiente, el miedo aparece. Hay momentos en este episodio donde el silencio pesa más que los golpes, miradas que duran más de lo normal, segundos donde nadie se mueve. Eso no es casualidad. Es One Piece diciéndonos que el verdadero terror no siempre grita, a veces observa, a veces espera. Este episodio lanza una pregunta directa al espectador. ¿Vale todo en nombre del progreso? Los Seraphim son fuertes. Ain son perfectos. Tal vez pero también son la prueba de que algo se rompió en el camino, cuando la humanidad crea algo que ya no puede controlar. El problema deja de ser el enemigo, y se convierte en el creador. En el episodio termina, pero no cierra nada. Al contrario, deja una sensación incómoda en el pecho, como si lo peor todavía no hubiera comenzado. Porque si estos son solo algunos Seraphim, ¿qué más existe ahí afuera? El episodio 1101 no busca emocionarte con fanservice. Busca que te quedes pensando. Busca que entiendas que el mundo de One Piece está entrando en una etapa donde la fuerza bruta ya no es suficiente. Los Seraphim no vienen a reemplazar a los personajes, vienen a recordarnos que el verdadero enemigo es el poder sin límites. Y esto apenas está empezando. Escúchame un segundo. Así llevas tiempo viendo One Piece. Si creciste con esta historia, si alguna vez sentiste que este anime te acompañó en momentos difíciles, este episodio tienes que verlo. No por mod, no por hype, sino porque aquí se nota algo muy especial. Se nota el corazón Anai. Hay algo que no todos notan a la primera, y es cómo se mueve este episodio. No hablo solo de los golpes o los efectos. Hablo de las pausas, de los silencios, de cómo la cámara se queda medio segundo más en una mirada. Eso no es relleno, eso es intención. Ahí se siente el trabajo de los animadores y las animadoras. Gente que no solo anima por trabajo, sino por respeto a la obra. Cada sombra, cada brillo en los ojos, cada plano abierto, está puesto con cuidado, como diciendo, este momento importado, aunque Ichiro Oda no esté dibujando cada cuadro del anime, su espíritu está en todos lados. Este episodio se siente como una fábula moderna. No te dice las cosas de frente, te las muestran. Los Seraphim no son solo enemigos. Son una metáfora, son la idea de copiar lo que es humano, sin entenderlo. Fuerza sin emoción, vida sin sueños. Y eso, en una historia que siempre ha hablado de libertad, duele. Mira con atención los detalles, la expresión vacía de los Seraphim, la forma en que atacan sin dudar, como no celebran, no se frustran, no sienten y luego mira los sombreros de paja. Mira cómo dudan, cómo se sorprenden, cómo se miran entre ellos buscando respuestas. Ahí está la diferencia. Ahí está el mensaje. No es quién es más fuerte, es quién está vivo de verdad. Luffy no necesita dar un discurso en este episodio. Su presencia basta. Hay momentos donde solo con su postura entiendes que algo no le gusta, que algo no está bien. Y eso es hermoso porque Luffy siempre ha sido libertad, impulso, corazón. Y ponerlo frente a una creación sin alma es una decisión narrativa muy poderosa. Escucha la música, no está ahí para sobresalir, está ahí para sostener la emoción. Mira. Los colores no son tan vivos como antes, y eso no es casualidad. Fíjate en los planos cerrados, en cómo a veces la animación respira, como si el episodio mismo estuviera pensando contigo. Eso es amor por la obra. Este episodio funciona como esas historias que parecen de acción, pero en el fondo son una advertencia. ¿Qué pasa cuando el ser humano quiere jugar a ser Dios? ¿Qué pasa cuando se copia la fuerza, pero no el corazón? ¿Qué pasa cuando el poder se vuelve más importante que la vida? One Piece no te responde con palabras responde con imágenes lo digo así, de frente, como fen a fen.
Este episodio no es para verlo distraído, no es para tener el celular en la mano, es para sentarte, ponerte los audífonos y sentirlo, porque aquí no solo avanza la historia, aquí se siente que One Piece está madurando contigo. Si amas One Piece, este episodio es un regalo si lo sigues desde hace años. Es un recordatorio, y si apenas estás entendiendo su profundidad, es una invitación míralo con calma. Míralo con atención. Pork, entre golpes, silencios y miradas. Hay mucha gente dejando el corazón en cada cuadro y eso. One Piece es una de esas obras que no solo se ven, se acompañan. Este episodio 1101 es un ejemplo claro de cómo una historia puede seguir creciendo incluso después de tantos años, sin perder su esencia. Aquí se siente que no es solo un capítulo más dentro de una temporada larga, sino una pieza cuidada, pensada, trabajada por personas que saben que millones de ojos van a detenerse en cada detalle. Desde la animación hasta el ritmo, todo transmite una sensación de peso, como si el anime mismo fuera consciente del momento histórico en el que se encuentra. No hay prisas innecesarias, no hay exageraciones vacías, hay intención, y eso se nota cuando la cámara se queda un poco más en un rostro. Cuando un movimiento no es espectacular, pero sí significativo. Cuando una escena respira y te permite entender lo que está pasando, sin que nadie tenga que explicarlo con palabras. La presencia de los Seraphim funciona como una idea poderosa más que como simples enemigos. Representan esa obsesión del mundo por crear algo perfecto, algo que no falle, algo que sea rentable, controlable, reproducible. Y ahí es donde One Piece conecta con la realidad, porque esta serie no solo habla de piratas, también habla de sistemas, de poder, de estructuras que convierten incluso a la vida en un producto. El gobierno mundial no ve personas, ve resultados, y eso se refleja en estas creaciones que caminan, atacan y destruyen sin emoción. Frente a eso, los sombreros de paja siguen siendo humanos, siguen reaccionando, equivocándose, sorprendidos. Y esa diferencia es la que hace que el contraste funcione tan bien. También hay que decir algo que a veces se evita mencionar, y es que One Piece es una maquinaria gigantesca. Este anime mueve millones, genera ingresos por episodios, merchandising, películas, colaboraciones, videojuegos, eventos, y aún así, en capítulos como este, se siente que el dinero no se come al alma de la obra. Al contrario, parece que el éxito le ha permitido tomarse el tiempo de hacer las cosas bien. Detrás de cada episodio hay equipos completos de animadores, directores, músicos, técnicos de sonido, personas que probablemente crecieron viendo One Piece y ahora trabajan en él, poniendo algo de sí mismos en cada frame. Eso no se ve, pero se siente. La música acompaña sin imponerse. Los efectos no saturan. Las voces mantienen un equilibrio entre intensidad y control, y todo eso hace que el episodio fluya como una experiencia continua. No hay necesidad de gritarte lo importante, porque el anime confía en que tú lo vas a notar. Confía en que entiendas la metáfora, en que captes el mensaje sin subrayarlo. One Piece siempre ha sido así, una historia que parece sencilla pero que esconde reflexiones profundas sobre la libertad, la identidad, el poder y el precio de perder lo humano en el camino. Luffy, en medio de todo esto, sigue siendo el eje emocional, incluso cuando no habla demasiado. Su forma de estar, de mirar, de plantarse frente a lo desconocido, recuerda que este viaje nunca ha sido solo sobre llegar a una meta, sino sobre cómo se llega, y eso es algo que este episodio respeta. No intenta acelerar el camino, no intenta vender espectáculo vacío, se permite construir, se permite avanzar con firmeza, como alguien que sabe que no necesita demostrar nada, porque ya lo ha hecho durante años. Al final. Este episodio funciona como una pieza más de un rompecabezas enorme que sigue armándose frente a nosotros. No busca cerrar, busca prepare. No busca resolver, y eso, después de más de 1000 episodios, es un mérito gigantesco. One Piece sigue vivo porque sigue teniendo algo que decir, y episodios como este demuestran que todavía hay historias que valen la pena contar con calma, con respeto y con corazón. One Piece no es solo un anime que se ve, es un hábito que se construye con los años. Este episodio, 1101, llega justo como llegan esas cosas importantes que no se anuncian con ruido, sino con presencia. Hay personas que llevan más de una década viendo esta historia, otras que apenas están entrando, y aún así el episodio funciona para todos, porque no depende solo de lo que pasa en pantalla, sino de lo que ya vive dentro del espectador. Cuando empieza, no se siente como un capítulo aislado, se siente como parte de algo enorme, como una corriente que viene desde muy atrás, y sigue avanzando sin detenerse. Ver One Piece hoy no es lo mismo que verlo hace 10 o 15 años, y eso también se nota en cómo está hecho el anime. Antes era más simple, más directo, ahora es más consciente de sí mismo,
más cuidadoso, más cinematográfico. Este episodio se toma su tiempo. Y en un mundo donde todo va rápido, eso es casi un acto de rebeldía. No corre para llegar al final. No se desespera por impresionar. Confía en que quien está mirando entiende el peso de lo que está viendo. Esa confianza no se improvisa. Se gana con años de constancia. También hay algo muy interesante que ocurre cuando un anime llega tan lejos como One Piece. Y es que deja de ser solo entretenimiento y se convierte en parte de la cultura. Este episodio lo confirma. Ya no está hecho solo para vender, aunque claramente mueve dinero. Muchísimo dinero, sino para sostener una obra que es un pilar del anime a nivel mundial. Detrás de cada capítulo hay decisiones económicas, tiempos de producción, presión de audiencias, expectativas altísimas. Y aún así, en medio de todo eso, el episodio logra sentirse honesto. Eso no es fácil. Muchas series se pierden cuando crecen demasiado. Pero One Piece, incluso aquí, sigue sabiendo quién es en los Seraphim. Más allá de su función dentro de la historia, también representan ese choque entre lo viejo y lo nuevo que vive el anime como industria. La tradición del dibujo, del trazo, del esfuerzo humano, frente a la idea de perfección, de control, de optimización. Y eso dialoga con algo real. Hoy el anime se produce para un mercado global, para millones de personas al mismo tiempo, y aún así necesita conservar alma. Este episodio parece consciente de eso, como si dijera sin palabras que no todo se puede automatizar, que no todo se puede fabricar sin perder algo en el camino. También está el espectador, tú, yo, cualquiera que le da play. Hay algo muy íntimo en sentarse a ver One Piece hoy. No es solo seguir una trama, es volver a un lugar conocido, es escuchar voces que ya son familiares, es reconocer una forma de contar historias que no te trata como alguien nuevo, sino como alguien que ha caminado largo rato. Este episodio no te explica todo, no te toma de la mano. Asume que estás ahí porque quieres estarlo. Y eso genera una conexión distinta, más madura, más silenciosa ni sí. One Piece genera dinero, genera tendencias, genera números, likes, reproducciones, teorías, debates, pero también genera algo que no se puede medir tan fácil en continuidad emocional. Hay gente que creció con este anime, que lo vio en momentos difíciles, que lo usó como escape, como motivación, como campaña. Episodios como este no buscan romper récords por sí solos. Buscan sostener ese vínculo, mantener viva la llama sin traicionar lo que la encendió desde el principio, aun cuando termina el episodio. No queda la sensación de espectáculo vacío, queda una sensación de camino recorrido. Como cuando terminas un capítulo de un libro largo y sabes que aún falta, pero no te desespera, porque confías en el autor. One Piece, en este punto, no necesita probar nada. Sigue avanzando porque todavía tiene algo que decir, y porque hay millones de personas dispuestas a escuchar. Y quizá, eso es lo más fuerte de todo, que después de tantos años, tantos episodios, tantos cambios, todavía exista un capítulo que se sienta necesario, no obligatorio, necesario, como si esta historia todavía no hubiera terminado de hablarnos, como si aún quedaran preguntas por hacer, no solo dentro del mundo de los piratas, sino fuera, en el mundo real, donde seguimos buscando sentido, libertad, y algo que nos recuerde por qué empezamos este viaje. Hay episodios de One Piece que no se recuerdan por una escena específica, sino por la sensación que dejan después. Como cuando terminas de escuchar una canción y te quedas en silencio unos segundos más, porque no quieres romper el ambiente. El episodio 1101 es de esos que no se sienten ruidosos, pero se quedan contigo. No porque griten algo nuevo, sino porque te acompañan mientras lo miras. No exige atención, la gana. Y eso es algo que solo una obra con mucha experiencia detrás puede hacer mientras avanza el capítulo. Hay algo muy particular que ocurre, y es que el tiempo parece moverse distinto. No se siente apresurado ni lento, se siente cómodo, como si el anime supiera exactamente cuánto necesita cada momento. Hay escenas que duran lo justo para que el cerebro las procese, para que el ojo descanse, para que el oído se acostumbre al ritmo. Eso no es casualidad, eso es dirección. Eso es gente que entiende cómo se mira anime hoy, en pantallas pequeñas, con audífonos, a veces cansados, a veces distraídos, y aún así logra mantenerte ahí. También hay algo que pocas veces se menciona, y es el trabajo invisible del sonido. Los pasos, los golpes, el ambiente, incluso los silencios están medidos. No todo tiene música encima, no todo necesita ruido, y eso hace que cuando algo suena, se sienta más real. Este episodio se apoya mucho en eso, en dejar que el mundo respire, en no llenar cada segundo con estímulo. Es una decisión arriesgada, pero funciona, porque respeta al espectador. En los personajes, se mueven con naturalidad. No exageran cada gesto, no actúan para la cámara, se sienten presentes, como si existieran incluso cuando no los estamos mirando. Y eso hace que el episodio fluya como una conversación más que como un espectáculo. No te está diciendo, mira qué épico soy, te está diciendo,
aquí estoy, acompáñame. Esa diferencia se nota mucho cuando llevas años viendo anime y sabes cuando algo está hecho para impresionar y cuando está hecho para durar. Anne Luffy, en medio de todo, sigue siendo ese punto de equilibrio que no necesita explicarse. No está ahí para robarse la escena, está ahí para sostener el ambiente. Su forma de estar, de reaccionar, de moverse, se siente natural, sin poses innecesarias. Eso también habla de madurez narrativa, de saber cuándo un personaje no necesita brillar porque ya es luz por sí mismo. Este episodio también funciona bien para quienes no están buscando análisis profundos ni teorías complicadas. Se puede disfrutar de forma sencilla, dejándolo correr, sintiendo el ritmo, dejando que las imágenes pasen. No todos los capítulos tienen que ser una revelación. Algunos existen para mantener el viaje estable, para que la historia no pierda su pulso. Y eso es igual de importante. Hay algo muy bonito en seguir una serie tan larga y sentir que todavía se toma el trabajo de cuidar estos momentos. No todo es clímax, no todo es explosión. A veces lo que sostiene una historia es la constancia, la coherencia, el respeto por su propio mundo. El episodio 1101 entiende eso, y no intenta ser más de lo que necesita. Es firme, es claro, es honesto cuando termina, no deja un vacío incómodo, ni una ansiedad forzada. Deja una sensación tranquila, como de haber visto un fragmento más de un camino largo que sigue adelante. No te empuja al siguiente episodio, te invita. Y esa diferencia cambia completamente la experiencia One Piece. En este punto, ya no compite con nadie, camina a su propio ritmo, con su propio lenguaje, hablando a quienes todavía quieren escuchar. Y este episodio es una prueba silenciosa de eso, una confirmación de que a veces lo más valioso no es lo que se grita, sino lo que se sostiene sin hacer ruido. Hay un detalle muy curioso del episodio 1101 que casi nadie comenta, y es la forma en que este capítulo está pensado para ser visto más de una vez, no porque esconda secretos evidentes, sino porque cambia según el momento en el que lo veas. La primera vez, uno se queda con la acción, con lo que está pasando, con la tensión del momento. Pero cuando lo ves con calma, sin prisa, notas que el episodio está lleno de pequeños gestos que no buscan llamar la atención, sino construir continuidad. No hay movimientos exagerados, no hay reacciones sobreactuadas, todo está contenido, como si el capítulo supiera que forma parte de algo mucho más grande y no necesitara robar protagonismo. Este tipo de episodios suelen ser los más difíciles de hacer en animación, porque no dependen de grandes explosiones ni de momentos virales inmediatos. Dependen de la coherencia. Y eso requiere un control muy fino del ritmo, del storyboard, de cómo se conectan las escenas entre sí sin que el espectador sienta cortes bruscos. En el episodio 1101 se nota que hay una intención clara de mantener la estabilidad visual y emocional, algo que normalmente solo se hace cuando el equipo confía plenamente en la historia que está contando. Otro detalle interesante es que este episodio funciona como un puente silencioso. No busca ser recordado como el más espectacular, sino como el que sostiene lo que viene después. En narración, estos capítulos son clave, porque si fallan, todo lo siguiente se siente forzado. Aquí no pasa eso. Aquí el episodio cumple su función sin hacerse notar, como esas piezas que no se ven pero mantienen todo en pie. Y eso, aunque no siempre se aplaude, es una muestra enorme de oficio. Por eso, con el tiempo, este tipo de capítulos suelen envejecer mejor que otros. No dependen del impacto inmediato, sino de la estructura. Y cuando una historia es tan larga como One Piece, esos detalles son los que realmente hacen la diferencia.